Nací en el año 770 a.C. en Jerusalén. Mi nombre es Isaías y soy un príncipe entre los profetas de mi tiempo. Pertenezco a una familia acomodada, de la clase alta de la sociedad, y me considero un hombre culto. Mi ministerio profético lo desarrollé en el Reino del Sur. Fui primo del rey Usías. Usías y su reino solo fueron superados por el reino de Salomón. Usías había construido un ejército, tenía caballerizas, las fronteras estaban bien fortalecidas. Se habían desarrollado dos clases sociales muy marcadas. La primera eran los pobres y la otra los ricos. La situación religiosa estaba lejos de ser una situación ideal. La fibra moral de la nación había sido corrompida y la ética era baja. ¿Saben? Yo era un profeta de Dios, y cuando mi primo Usías, el rey, murió, yo enfrenté una gran crisis. Una gran crisis en mi vida interior. La corte donde servía y la estabilidad de la cual yo disfrutaba se venía abajo. Y en ese momento, cuando mi primo falleció, cuando mi primo murió, realmente vino a mí una sensación de soledad, de inseguridad. Me sentí con un gran vacío, y realmente todo lo que yo era, todo lo que había en mi vida en ese momento se desmoronaba, y también se desmoronaba todo lo que estaba a mi alrededor. Sentí un gran temor. En ese estado de temor, de inseguridad, de soledad, entré al templo y comencé a orar y adorar a mi Señor. Fue entonces cuando algo muy especial me sucedió. ¿Saben? Tuve una visión y una revelación divina que realmente cambió totalmente mi vida. El ambiente, que les cuento, era espectacular. Vi al Señor sentado sobre un gran trono, y sus faldas bajaban, ¿no es cierto?, desde el cielo hasta llenar el templo. Entonces pude comprender que aunque el trono terrenal, el trono que ocupaba mi primo Usías, estaba vacío, me di cuenta que Dios seguía en control de todas las circunstancias. Dios seguía en control de todo lo que estaba pasando. Y esto en mi corazón dio una gran seguridad. Pero, sin embargo, al contemplar la gloria, la majestad, al contemplar la santidad de Dios, me di cuenta, y vino a mí un gran temor reverente, y descubrí algo que hasta ese momento yo no conocía. Me di cuenta que en lo profundo de mi corazón había una condición de pecado que manchaba mi vida, y exclamé: miserable de mí, que soy hombre de labios inmundos y habito en medio de hombres con labios inmundos. ¿Sabes que para nosotros los judíos los labios están íntimamente, estrechamente ligados a la condición de nuestro corazón? Ese día no solamente tomé conciencia, ¿no es cierto?, de mi condición,
sino que también descubrí que mi pueblo, Israel, y toda la gente tenía mi problema. Eso era, descubrí que realmente eso era lo que manchaba su vida, eso era lo que producía la injusticia y los males sociales de mi tiempo. Eso era lo que me producía tanta inseguridad y temor. Y deseé desde ese día con todo mi corazón ser purificado, ser santificado. Pero mi deseo no solamente bastaba, no era solamente tener mi deseo de mi fuerza, sino que realmente necesitaba urgentemente que Dios hiciera algo especial en mí, que Dios purificara mi corazón. Creo que Dios ese día se dio cuenta de mi deseo, de mi necesidad, y tuvo misericordia de mí y envió un serafín. ¿Pero qué es un serafín? Bueno, un serafín es un ser celestial con 3 pares de alas. Y el primer par de alas cubre su cara en señal de reverencia. El segundo par cubre sus pies, también en señal de humildad. Y el tercer par de alas lo usa para volar, para poder cumplir con su misión. ¿Saben? Y este serafín tomó un carbón encendido del altar y purificó mis labios, los puso en mis labios, los purificó y también purificó mi corazón. Y me dijo, eres limpio. Purificó mis labios, purificó mi corazón y no solamente era limpio de mis pecados, sino también quitaba mi culpa. Algo pasó en mí ese día. Sentí un gran amor y compasión por la gente perdida. Aunque antes yo había sido un predicador y había buscado sinceramente servir al Señor, en mi vida ese día yo tomé un rumbo diferente. La intensidad y el deseo de servir a Dios fue creciendo, creciendo. Ya no tenía más temores en mi vida, ya no era un hombre de doble ánimo, no habían dobleces en mi vida. Fue entonces cuando el templo retumbó, cuando oí una gran voz, ¿saben? Era Dios. Y estaba buscando personas que llevaran el mensaje que yo había recibido de Dios. Y Él estaba preguntando, ¿a quién enviaré? Era una pregunta que realmente retumbó mis oídos, caló profundamente en mi corazón y yo obedientemente dije y respondí, heme aquí, envíame a mí. Ahora yo estaba preparado. Había una convicción en mi corazón que yo podía hacer. Por eso respondí, heme aquí, envíame a mí. Y yo creo que hoy Dios está y sigue extendiendo este llamado que un día me hizo a vivir y predicar lo que un día yo había comprendido. Y la pregunta en esta tarde, ¿estarás tú dispuesto a que Dios purifique, a que Dios santifique tu corazón y te invite a continuar llamando a otros hombres a esta experiencia? Esta experiencia no es solamente para mí. Comparto esta experiencia de vida porque creo que Dios también te está llamando a ti. ¿Qué le vas a responder? ¿Estarás dispuesto a que Dios purifique tu corazón, a que Dios santifique tu corazón? Y no solamente quedarnos con esto, sino que ir
hacer la voluntad de nuestro Dios y continuar llamando a otros hombres a esta experiencia,